Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a otro misterio y maquillaje. Mi nombre es Catalina, o Kat, o Cata, o como quieras decirme, y hoy vamos a estar haciendo otro caso misterioso. ¿What? Hace años no digo eso. Si no han visto esta saga antes en mi canal, es literalmente yo contándoles sobre un caso misterioso o un asesino o algo que pasó o algo así mientras me maquillo. Este tipo de videos normalmente son más largos porque me gusta hacerlos como si fuera un podcast, como hablando de eso y al mismo tiempo la gente se puede arreglar conmigo o se puede inspirar en el maquillaje que estoy haciendo o algo así. Y no sé, es algo que me apasiona mucho y me gusta muchísimo hacer, especialmente porque a ustedes les gusta verlo. En este momento no tengo nada de maquillaje, creo que tengo una mini inspiración de lo que quiero hacer, pero no sé si lo voy a lograr, entonces vamos a ver qué tal. Y sin más preámbulos, vamos a ponernos el skincare y vamos a empezar con la base y vamos a empezar con el caso de Jack el Destripador. Déjenme decirles que yo era una de esas personas que sí sabía del caso, pero no sabía cómo la magnitud de todo. Cuando hicimos el caso de Ted Bundy, pues sí se puede ver de que hubo como 30 y pico víctimas, pero en realidad pudieron ser muchísimas más, porque hay cuerpos que nunca se encuentran, hay gente que nunca aparece. Como que la magnitud de esto me hizo pensar como wow, de verdad hay muchísimas cosas que no sabemos y que simplemente nunca vamos a saber, especialmente en este caso porque nadie nunca se enteró quién era Jack el Destripador. Hasta la fecha, más de 100 años después, no se sabe quién es Jack el Destripador. Obviamente hubo sospechosos y miles de personas que pensaron, es más, vamos a hablar más de eso en el futuro, pero no sabemos quién es. Ustedes saben que yo siempre empiezo con la sinopsis de la persona que cometió, la persona que hizo, la persona que creen, o bla 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 bla, pero aquí no tenemos nada. El nombre Jack el Destripador fue dado a un hombre por la policía y por los medios en ese entonces, a un hombre que en 1888 cometió los asesinatos más horrendos que yo por lo menos he leído. Lo que van a notar también de este caso es que, como siempre, la policía siempre tiene como cosas misteriosas que es como raro, porque por ejemplo tenemos varios sospechosos aquí que dicen como y pensaron que era esta persona, pero al final no tenían evidencia y lo dejaron ir. Es como encuentran evidencia, o sea. El caso es que Jack el Destripador es muy conocido por cometer los 5 canónicos, así es que se le llaman a las 5 víctimas más reconocidas de este. Oigan, cómo se nota que me falta un poquito de resaber lo de YouTube porque se me acaba de pausar la cámara y se dañó mi tarjeta SD y tuve que encontrar otra y estamos en un ángulo completamente diferente y se me olvidó lo que estaba hablando. Entonces creo que estaba hablando de los 5 canónicos, que fueron las 5 víctimas más reconocidas de Jack el Destripador. Por eso se le llaman los 5 canónicos. Pero espérense, porque encontré más información de que puede haber muchísimas más víctimas de las que nos esperamos en este caso. Todo esto ocurrió en un barrio en Inglaterra llamado Whitechapel. Y en el siglo XIX, que fue cuando estos crímenes tomaron parte, Whitechapel era muy reconocido por tener cosas como violencia, muchísima pobreza, mucha prostitución y la calidad de vida simplemente era horrible. Entre 1887 y 1891, la prensa dio a conocer 6 casos más en los que Jack el Destripador pudo ser parte, pero esto nunca fue confirmado, aunque en mi opinión bastante de ellos sí fueron parte, pero es otra historia, ya vamos a llegar a eso en su momento. Para poner en contexto lo que está pasando en Whitechapel en ese momento, la policía confirmó de que había más de 62 burdeles, que si no saben qué son burdeles, son prostíbulos, y más de 1200 prostitutas. 1200, odio esa palabra y ahora las llamamos trabajadoras sexuales, pero para este caso en específico voy a decir la palabra prostituta porque así solían decirles en ese tiempo. Así que sí, como pueden ver, no era el barrio más seguro o el barrio más wow de vivir, simplemente la gente vivía allá en mucha pobreza, pues la mayoría trabajaban en cosas como fábricas, tiendas,
en el campo, en la granja, en cosas así, trabajos que pagaban lo más mínimo y la gente simplemente tenía que vivir ahí con esa violencia y con todo lo malo que estaba pasando porque no tenían cómo pagar el resto de las cosas. Whitechapel se reconocía muchísimo por hacer protestas y por hacer cosas así por la situación económica que estaban pasando los residentes de ese barrio. Pero pues obviamente la policía metropolitana no le va a prestar tanta atención a ese tipo de barrios porque ya están acostumbrados a que sean peligrosos y a que hayan peleas por todos lados y a que hayan asesinatos por todos lados y que pasen muchísimas cosas malas. Entonces como que pasaba algo y ellos eran como, otra vez. Bueno, y en Londres pasó esto, entonces ¡vamos! Literal, era así. Había demasiado racismo y antisemitismo. Pues no miraban dos veces, la gente simplemente dejaba a los residentes de Whitechapel en Whitechapel y como que vivían sus vidas y sus cosas y no sé qué, y ellos como que X. Vamos directo a los primeros 2 asesinatos. Bueno, los primeros 2 asesinatos, porque nunca se supo si fue Jack the Ripper o no. Estos 2 asesinatos fueron demasiado reconocidos en Whitechapel, ya que la policía años después dio a conocer de que estos pudieron ser casos de nuestro protagonista en esta historia, Jack el Destripador. Pero otra vez, como ya les mencioné anteriormente, nunca se pudieron probar. Estos se tratan de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. En el caso de Emma, ella fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne el 3 de abril de 1888. Coincidencialmente, el cumpleaños de mi mamá. A ella la encontraron, pues obviamente estaba muy mal, la llevaron al hospital, pero desafortunadamente murió al siguiente día. Y la razón por la que murió fue peritonitis causada por un objeto afilado que se había insertado en sus genitales. Muchísimas cosas de las que voy a hablar en este caso son muy sensibles, entonces si no quieren saber sobre abuso sexual o órganos o sangre o cosas así, pues por favor no vean este video, es simplemente una advertencia para esos que son sensibles a este tipo de temas y este tipo de cosas, especialmente porque en el futuro vamos a hablar de un niño de 7 años. Entonces si son sensibles, por favor no vean este video. Este tipo de casos a mí me enojan muchísimo porque tocamos el tema de la violencia de género y pues obviamente son cosas que todavía hasta la fecha, más de 100 años después, están pasando. Entonces como que uno ve la comparación de esto y es como, ok, 1888 a 2023 está pasando la misma mierda. Entonces eso nunca lo voy a entender. En fin, antes de que Emma Elizabeth falleciera, su declaración comentaba que había sido atacada por 2 o 3 hombres. Uno de los hombres era un adolescente. Y esta declaración fue la razón por la cual la policía al principio no pensó que este caso era uno de los asesinatos de Jack el Destripador. Pero igualmente se tuvo que ver muchísimo más a fondo porque las fechas simplemente concordaban. Martha, en el otro caso, murió el 7 de agosto del mismo año y aunque no fue abusada sexualmente, fue víctima de 39 puñaladas por todo su cuerpo. La policía asoció este caso con los 5 canónicos. Pero debido a la crueldad de este caso, la falta de motivo y la cercanía de la zona en donde los otros fueron cometidos, que en este caso Martha murió en George Yard, Whitechapel. Entonces ahí la policía pudo decir, bueno, pues hay falta de motivo, la zona está cerca, fue muy violento, entonces creo que sí lo podemos conectar a Jack el Destripador. Ya esto fue muchísimo tiempo más en el futuro. El ataque difería de modus operandi. Si ustedes no saben qué es modus operandi, es literalmente hacer la misma cosa siempre. Como por ejemplo, a John Wayne Gacy le gustaba ahorcar a sus víctimas, a Ted Bundy le gustaba abusar sexualmente de sus víctimas y usar varios objetos para o insertarlos o clavarlos o bueno. Todos los asesinos en serie tenían un modus operandi. Martha, en este caso, hablando del modus operandi, no traía cortes en la garganta y sus heridas no seguían el patrón identificado en los 5 canónicos. Ahorita nos vamos a ir a esos asesinatos. Todos tienen muchísimas cosas en común, pero también son diferentes de su propia manera. Y se van a dar cuenta cuando hable más a fondo sobre ellos. Vamos a empezar con lo que vinimos, a los 5 canónicos, los famosos 5 asesinatos que cometió Jack el Destripador para hacerlo uno de los asesinos más reconocidos en este mundo.
El viernes 31 de agosto de 1888 en Bucks Road, Whitechapel, la policía encuentra a su primera víctima. Su nombre era Mary Ann Nichols. La policía la encontró a eso de las 3:40 de la mañana. Ella contaba con 2 cortes en la garganta, el abdomen rasgado a profundidad en forma de zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Obviamente esta escena fue extremadamente gráfica, pero eran las 3:40 de la mañana. Normalmente estos asesinatos tomaban parte en la noche, entonces pues obviamente no había nadie alrededor y no pudieron encontrar ni algún sospechoso, ni algún testigo, ni nada, porque era muy tarde. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el 8 de septiembre, que es coincidencia también porque el 8 de septiembre es el cumpleaños de mi hermana, a las 6 de la mañana en la calle de Hanbury, también en Whitechapel. Annie otra vez también contaba con 2 cortes muy profundos en la garganta, pero la diferencia entre Annie y Mary Ann Nichols es que en vez de ser rasgada o cortada en el abdomen, había sido completamente abierta para exponer sus órganos. Su vientre había sido cortado y sus intestinos estaban encima de su hombro. Además de eso, su útero había sido extirpado de su cuerpo y solo tirado al lado de Annie Chapman. Por suerte, en este caso hubo un testigo y esa misma persona dijo que había visto a Annie como media hora antes de que sucediera todo esto con un hombre de pelo oscuro. Moviéndonos a otros 2 de los 5 canónicos, estamos hablando de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, que ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. Solamente que 20 días después del segundo asesinato de los 5, el cuerpo de Elizabeth fue encontrado en Dutfield's Yard y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó su arteria carótida. Ella, a comparación de las primeras 2 víctimas, no tenía ningún corte en su abdomen. Y al principio la policía también dudó de esta mujer siendo víctima de Jack el Destripador por la diferencia de modus operandi. Pero es muy posible que este caso fue diferente porque a Jack el Destripador lo interrumpieron en la mitad del asesinato y por eso no tuvo tiempo para extirpar órganos o cortar el abdomen de esta víctima. Así que no sé, hubo chance de que él estaba primero, cortaba las gargantas de sus víctimas y después las abría como muñequitas y les sacaba sus órganos, pero en este caso, como la encontraron en la madrugada, pudo haber alguien que, no sé, se levantó temprano o estaba caminando a su perro, o bueno, no sé, alguien que iba a una fábrica a las 4 de la mañana. Pudo ser muchísimas cosas. El punto es que vio a alguien caminando por la calle o asomándose por una ventana y tuvo que correr antes de completamente mutilar a esta pobre mujer. Algunos testigos dicen ver a Stride también como un hombre, como habíamos visto en el caso anterior, pero muchos de estos testigos estaban siendo muy confusos para la policía porque muchos decían como no, es que la vi con un hombre de pelo claro, y otro decía, es que la vi con un hombre de pelo oscuro, y otro decía, es que esa persona tenía el pelo claro y estaba vestido elegante, y la otra persona decía, no, esa persona era de pelo oscuro y estaba vestido como de vagabundo. Y así, literalmente llegaron muchísimos testigos y todos decían cosas diferentes, entonces la policía no sabía qué creer. Solamente 45 minutos después de encontrar el cuerpo de Elizabeth Stride, la policía encuentra el cadáver de Catherine Eddowes en Mitre Square. Al igual que Annie Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical muy extensa en el abdomen, los intestinos sobre su hombro y le habían sacado el riñón izquierdo y la mayor parte de su útero. Como claramente se puede ver en este caso, Jack el Destripador fue de menos a más. Empezó cortando a una mujer por la garganta y cortándola. Después corta lo mismo más a profundidad, saca un órgano y en este caso de Catherine Eddowes le saca los intestinos, el riñón izquierdo y el útero. O sea que va de menos a más. Sus crímenes siendo completamente horrorosos desde el principio, pero volviéndose cada vez más horribles entre más víctimas encuentra la policía. Esto obviamente si se han visto Criminal Minds o han estudiado algún libro de crimen o de
análisis como behavioral analysis, que es literalmente de lo que se trata la serie Criminal Minds. Se las recomiendo muchísimo. Es analizar el patrón de esta persona. Está evolviendo a ser lo que quiere ser, encontrando lo que le gusta hacer. A Catherine Eddowes también le habían acuchillado la cara. Y por primera vez tenemos el primer nombre de un testigo. Su nombre era Joseph Lowend o Lowendi, que era un vecino que dijo que había pasado una mujer por esta calle y vio a esa mujer con un hombre de pelo claro vestido como vagabundo. La policía encontró el cuerpo completamente mutilado de Marianne Kelly sobre su cama en Miller's Court a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre de ese mismo año. Tenía un corte que iba desde su garganta hasta la espina dorsal. Su cara estaba hecha trizas de tantas puñaladas que le había hecho, tanto así que Marianne Kelly era completamente irreconocible de lo mutilada y sangrada y apuñalada que estaba su cara. Otra vez le habían extraído todos los órganos abdominales y encima de eso le habían extraído su corazón. Para las cejas, muy rápidamente voy a estar utilizando el método de soap brows con este jabón de L'Occitane que encontré en un hotel y me robé y ahora lo uso para hacerme los soap brows. Pues los 5 asesinatos, el patrón que tenían es que habían ocurrido en la noche y también usualmente a finales del un mes del año. También, como habíamos mencionado antes, era claro que las víctimas iban de mal a peor. Mucha gente dice que los últimos 3 asesinatos fueron cometidos por un individuo tratando de copiar los primeros crímenes, pero hasta la fecha nada se ha confirmado al 100%. Yo simplemente creo la teoría que les estaba diciendo antes, que Jack el Destripador pues estaba evolviendo, ya sabía lo que le gustaba, que era mutilar a las mujeres, extraer sus órganos, probablemente experimentar con los órganos antes de dejar a la víctima ahí tirada, que suena muy feo, pero es la realidad de muchos de estos casos. Pues ya hablamos de los 5 canónicos, ya sabemos lo que sucedió, pero ahora vamos a hablar del expediente. Mary Jane Kelly es prácticamente considerada la última víctima de Jack el Destripador, pero el expediente de Whitechapel incluye otros 4 asesinatos que ocurrieron después de los 5 canónicos. Empezamos con el primero de los 4. Su nombre era Rose Millett y fue encontrada en Clark's Yard el 20 de diciembre de 1888. Ella, a diferencia de las otras mujeres, y otra razón por la cual la policía no podía realmente amarrar estos crímenes contra Jack el Destripador, es que ella fue estrangulada y no indicaba marcas o evidencia de algún tipo de forcejeo. La policía con esto sacó la teoría de que ella misma se había ahorcado, alcoholizada o con narcóticos en su sistema en el momento, o que simplemente se había a ella misma. Voy a ir con esta paleta que es la 35OM de Morphe. Esta la vendían hace muchísimos años, por eso está como en el empaque original de Morphe. La segunda víctima de la que vamos a hablar es un cadáver que se encontró el 17 de julio de 1889, que fue el cuerpo de Alice Mackenzie. Alice Mackenzie apareció en Castle Alley y tenía una herida en la arteria izquierda y varias contusiones y cortaduras alrededor del cuerpo. Thomas Boyd, el forense que examinó su cuerpo, dijo que esta era otra víctima de Jack el Destripador, pero su compañero Baxter Phillips opinó que no, al ver examinado los cuerpos de los 5 canónicos. Bueno, vamos directamente a 6 meses después, el 17 de julio de 1889. Después de que estos 2 forenses empezaron el debate de si sí era o no era Jack el Destripador el que estaba haciendo esas víctimas, los autores de este momento y los medios de ese momento empezaron a sacar la teoría de que seguramente era un copycat. ¿Qué es un copycat?, se preguntan. Un copycat es una persona que se copia de los crímenes o de los asesinatos o de los métodos de otras personas para hacer cosas muy malas y hacerlos ellos mismos, simplemente copiar lo que esa persona hizo anteriormente.
El asesinato de la siguiente mujer, desafortunadamente no pude encontrar el nombre de esta dama. Ella la encontraron decapitada y con sus piernas amputadas debajo de un arco de ferrocarril en la calle Pynchon. Esto fue el 10 de septiembre de 1889. Y eso no es lo peor, porque el cadáver de otra víctima también fue encontrada en otro arco de ferrocarril el 13 de febrero de 1891 en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba cortado justo en la garganta y algunos testigos dijeron haber visto poco antes a esa mujer con un hombre llamado James Thomas Sadler. A James la policía lo encontró y fue arrestado, pero por falta de evidencia lo tuvieron que liberar el 3 de marzo. Esto de falta de evidencia lo van a ver varias veces en este caso porque obviamente pues es el 1888 a 1891 donde la evidencia tiene que ser o por testigos o tiene que ser una evidencia física. No hay huellas, no hay reconocimiento, no hay ADN, no hay nada. Entonces simplemente se tiene que trabajar con lo que uno tiene. Lo cual me hace creer, y sí hay teorías, que lograron capturar a Jack el Destripador, pero como nunca encontraron pruebas en su contra, pues no pudieron hacer nada con ellas. Vamos a hablar de otras supuestas víctimas que posiblemente pudieron ser casos de Jack el Destripador, así fueran antes o después de los 5 canónicos, pero vamos a hablar de ellas porque no quiero dejar ninguna evidencia fuera de este video. Además de los 11 asesinatos de Whitechapel, el público atrayó más homicidios a Jack el Destripador. Aunque en algunos casos no hubo evidencia para confirmar esta teoría, en el caso de Fairy Faye, por ejemplo, que su cuerpo fue encontrado el 26 de diciembre de 1887, un año antes de los 5 canónicos. Fairy Faye tenía una estaca clavada en el abdomen. Pero varios dicen que Fairy Faye nunca existió. Principalmente, la mayoría de la gente, la verdad, es que dice que Fairy Faye sí existió, pero ese asesinato nunca pasó, y otra gente dice que Fairy Faye simplemente no existió. También hubo casos en donde las víctimas salían con vida. Uno de estos casos habla de Annie Millwood, que ingresó a la enfermería con puñaladas en las piernas y en la parte baja del abdomen el 25 de febrero de 1888. Ella fue dada de alta, pero murió el 31 de marzo por causas naturales. Ada Wilson fue apuñalada 2 veces en el cuello el 28 de marzo de ese mismo año, y Annie Farmer, que vivía con Martha Tabram, que fue una de las 2 primeras víctimas de las que hablamos al principio de este video, tenía un corte en el cuello tras ser atacada el 21 de noviembre. Pero muchas personas tuvieron la teoría de que esas heridas habían sido autoinfligidas. Otro misterio fue cuando se encontró simplemente y nada más que el torso de una mujer en el sótano de las oficinas de la policía en ese entonces. Eso fue en la calle Whitehall el 2 de octubre de 1888. El brazo de esa misma víctima fue encontrado flotando en el río Támesis y una de sus piernas estaba enterrada junto al torso en ese mismo sótano, ya que desafortunadamente la policía no pudo encontrar los restos ni la cabeza de la víctima nunca fue encontrada. También fueron encontradas 2 mujeres más con el mismo modus operandi de este torso, pero las autoridades y la prensa en ese momento separó los crímenes de Jack el Destripador y estos crímenes de los torsos, y hasta le pusieron un nombre completamente diferente a este nuevo asesino en serie, si es que estamos hablando de que no había sido Jack el Destripador, y le pusieron el asesino de los torsos. Esta parte es un poco sensible, pero igual tengo que hablar de ella. El 29 de diciembre de 1888 se encontró el cuerpo de un niñito nada más de 7 años. Su nombre era John Gill y él fue encontrado en Manningham, Bradford. De una forma muy parecida a Marianne Kelly, una de nuestras víctimas de los 5 canónicos, tenía las piernas heridas y una oreja completamente amputada. También traía el abdomen cortado, los intestinos y el corazón afuera de su cuerpo. Sí hubo un sospechoso, su nombre era William Barrett, y lo arrestaron 2 veces a causa de este asesinato, pero otra vez no encontraron evidencia crítica que lo ponía ni en la escena del crimen, ni en el tiempo del crimen, ni en la causa del crimen, y lo dejaron ir. Este próximo
próximo asesinato va a sonar un poco ridículo, pero solamente escuchen la historia, go with me, y díganme en los comentarios si sí creen que fue una de las víctimas de Jack el Destripador o no. Esta persona se llama Carrie Brown y ella apareció muerta el 24 de abril de 1891 en su casa. ¿Y dónde queda su casa?, se preguntan. Esto es lo que suena raro, porque Carrie Brown vivía en Nueva York. Sí, en Estados Unidos. La razón por la cual muchísima gente piensa de que esta víctima fue parte del caso de Jack el Destripador es porque muchísimos inmigrantes llegaron a Nueva York en esa misma época. Entonces la teoría obviamente es que Jack el Destripador era uno de esos inmigrantes que llegó a Nueva York. Carrie Brown había sido estrangulada, tenía un tenedor clavado en la ingle y estaba llena de cortadas en las piernas y en la espalda. La policía desafortunadamente también encontró un ovario en su cama. Obviamente con esto la policía, después de los 5 anónimos, pues empezó a salir a las calles, a preguntar, a agarrar testigos. Hubo más de 1200 sospechosos en este caso y el asesino Jack the Ripper nunca fue encontrado. Obviamente pasaban los años, había más teorías. Alguna gente decía de que Jack the Ripper había muerto, otras personas decían de que se había ido del país, otras personas decían que ya estaba en la cárcel, pero que no había sido cargado por los crímenes, sino por otras cosas más simples. Y también otra teoría es que el asesino Jack el Destripador era una persona de esposa, hijos, una casa grande, un trabajo estable, monetariamente estable, y que en los fines de semana se iba a Whitechapel a hacer sus deseos más oscuros realidad. Esto tiene mucho sentido, ya que la mayoría de los asesinatos fueron en fin de semana. Un esposo, un hombre, dice que se va a salir toda la noche y que no sé, va a ir por unos tragos con sus amigos a un bar y no sé qué. La realidad es que va a Whitechapel y asesina a sus víctimas. Y después de ese fin de semana regresa con su esposa y sus hijos a su trabajo estable. Esta para mí es una de las teorías más viables, en mi opinión. Lo último de lo que voy a hablar en este caso son unas cartas que le llegaron a la Policía Metropolitana de Whitechapel en ese entonces. Muchísima gente dice que estas cartas fueron gente simplemente tratando de molestar a la policía, pero muy curiosas. Las cartas más notorias de este caso, sus nombres eran Querido Jefe, Saucy Jackie y Desde el Infierno. La carta va así y obviamente la voy a leer. Cuando le pasé el dato no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Saucy Jackie, esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. También les voy a estar traduciendo la carta querido jefe, la vamos a poner aquí y se las voy a traducir en español. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando se parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre el mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni a chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la puedo usar. La tinta roja servirá igual, espero. Ja, ja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Y la última, que es Desde el Infierno, dice así. Desde el infierno, Mr. Lusk. Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizás les envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardan un poco más. Firma. Atrapadme cuando podáis, Mr. Lusk. Y ese ha sido el caso de Jack el Destripador en este Misterio y Maquillaje.
Espero que les haya encantado este video, espero que les haya encantado el maquillaje. Creo que me inspiré un poco como en esos tiempos de 1888 y como todo lo sucedido y no sé, como que parezco como medio vampiresca y eso me gusta. Espero que a ustedes también les guste y si sí les gustó, denle like a este video, comenten lo que piensan de este caso, si creen que los otros asesinatos sí fueron partes de Jack el Destripador, porque sí o porque no, me gustaría saber sus opiniones. Compartan este video, me encantaría muchísimo que también se suscriban. Los amo con toda mi vida y con todo mi corazón y nos vemos muy pronto. Bye.